Veamos a continuación cómo podemos crear un foro. Antes de proceder a la creación del foro, deberías asegurarte de haber visto el vídeo anterior en el que se explica los parámetros más relevantes de configuración de un foro, así como los distintos tipos de foro disponible. Para este ejemplo, hemos escogido el tipo de foro de uso general, dado que se trata del foro que admite una mayor variedad de posibilidades. Para crear un foro, empezaremos activando el modo de edición mediante el botón Activar edición. A continuación, nos dirigiremos al tema en el que queremos añadir el foro y en el desplegable Agregar actividad seleccionaremos la opción Foro. El siguiente paso es asignar un nombre al foro con el que aparecerá referenciado en el itinerario formativo. Seguidamente, deberemos decidir el tipo de foro que queremos crear. Estos diversos tipos son los que se han explicado anteriormente. Como hemos comentado, vamos a hacer este ejemplo con un foro para uso general. Seguidamente, en el cuadro inferior, deberíamos introducir una breve descripción que ponga en situación a los usuarios sobre el propósito y ámbito de este foro. Seguidamente, nos desplazamos hacia abajo para configurar el resto de parámetros que configuran el foro. Un primer parámetro es aquel que hace referencia a la suscripción. Como se ha comentado, tendremos varias opciones. Si escogemos la primera opción, No, inicialmente los usuarios no estarán suscritos al foro, pero podrán suscribirse voluntariamente al mismo. Si escogemos la segunda opción, Sí siempre, todos los participantes estarán obligatoriamente suscritos al foro. Si escogemos la tercera opción, Sí inicialmente, los participantes estarán inicialmente suscritos al foro, pero podrán cancelar esta suscripción en el momento en que quieran. Finalmente, la cuarta opción, No se permiten suscripciones, hace que no sea posible suscribirse al foro. Nuestro consejo es que para aquellos foros en que requerimos que los participantes o estudiantes lean los mensajes, utilizaremos la suscripción forzada, mientras que para aquellos en los que, por su naturaleza, esto puede resultar más optativo, podremos utilizar o bien la suscripción voluntaria sin suscripción inicial o bien la suscripción voluntaria con suscripción inicial. El siguiente parámetro determina el modo de rastreo. Tal y como se ha comentado, si escogemos el modo opcional, cada usuario decidirá si se hace un seguimiento de lo que ha leído o no. Si escogemos el modo desconectado, para ningún usuario se hará el seguimiento de lo que ha leído y de lo que no. Si finalmente escogemos el modo conectado, que es el que recomendamos, cada uno de los participantes podrá saber qué ha leído y qué todavía no en el foro. El siguiente parámetro determina el tamaño máximo de los archivos que se podrán adjuntar a los mensajes en los foros. Nuestro consejo es mantener esto dentro de unos límites razonables, no más allá de 5 o 10 megas. A continuación, en la siguiente sección, definiremos cómo se podrá calcular la calificación correspondiente a la participación en este foro. La calificación de la participación en un foro siempre se hace a partir de los mensajes que hayan sido calificados. Como docentes, tendremos la opción de calificar todos y cada uno de los mensajes que los participantes envían a los foros. Una vez hayamos calificado uno o más mensajes de cada uno de los participantes, la calificación de su participación se podrá realizar conforme a diversas modalidades. Estas modalidades se hallan descritas en el parámetro de tipo de calificación. Una primera modalidad sería el promedio de las calificaciones obtenidas en los mensajes. Una segunda correspondería al número de mensajes
que se han calificado. Una tercera a la calificación más alta, premiando por tanto que al menos cada participante introduzca un mensaje con contenido sustantivo. Una segunda con la calificación más baja. Este sistema premiaría la calidad de los mensajes introducidos. Y finalmente, un último modo de calificación posible sería la suma de las calificaciones obtenidas. Una vez hemos escogido una modalidad de calificación, seguidamente debemos escoger la escala. En este caso, en los foros, recomendamos simplificar la escala de calificación y, por ejemplo, puntuar sobre 10. Con el siguiente parámetro, restringir las calificaciones a mensajes colocados en este periodo, podremos especificar el rango de fechas para las que se podrán calificar los mensajes en el foro. La utilidad de esto sería limitar en el tiempo la participación sustanciosa en el foro. La siguiente sección permite configurar los parámetros de bloqueo automático de los foros para aquellos participantes que introduzcan demasiados mensajes. Lo primero que haremos será seleccionar el periodo de tiempo para el cual se establecerá la limitación, por ejemplo, un día. Seguidamente, podremos especificar un número umbral de mensajes para el bloqueo. Si ponemos 20, esto significa que ningún usuario participante del foro podrá introducir en un solo día más de 20 mensajes. El tercer parámetro marcará el número de mensajes a partir del cual cada usuario recibirá advertencia. Es decir, un usuario que en un día coloque 15, 16, 17, 18 o 19 mensajes irá recibiendo advertencias de que se está acercando al límite de mensajes para el bloqueo. Finalmente, una vez definidos todos estos parámetros, haremos clic en el botón Guardar cambios y mostrar. A continuación, revisaremos el texto que se nos muestra en pantalla para ver que todo está de acuerdo a cómo queríamos configurar el foro. Como vemos, este primer texto muestra la limitación para el número de mensajes, mientras que en la parte derecha se nos informa sobre la configuración del foro. Si todo está correcto, podremos regresar a la pantalla principal mediante el link correspondiente de la barra de navegación, y en caso que necesitemos modificar algún parámetro de configuración, podremos acceder al mismo mediante el botón Actualizar foro.